Quizás no hace falta que te lo contemos porque vos lo sentís todos los días cuando vas a hacer las compras. La inflación, que es cada vez más. Y este número que casi nadie imaginaba, es realmente muy alto. Mariana, la inflación de marzo. 4,7% terminó dando por encima de las estimaciones privadas. Ya se venía hablando de arriba de 4% y ayer Mauricio Macri de alguna manera se cubría al admitir que iba a haber en el mes de marzo un pico en la inflación. Dijo nuevamente Macri que de ahí en adelante debería bajar, pero lo cierto es que es algo que el gobierno viene repitiendo desde los primeros meses del año. Y si contamos, enero fue 2,9, febrero fue 3,8 y este es el número de marzo, 4,7%. Se estima que abril va a seguir rondando el 4%. Cuando decíamos casi nadie era justamente porque ni los privados ni los gremios hablaban de esta inflación, pero el presidente... 4 había sido la inflación de los gremios. Exacto, pero el presidente ya... Algo sabía. después Menos mal. de las palabras de ayer. Vamos a ver entonces más información que tiene que ver con la inflación. Acá está lo que vos decías, Mariana, el acumulado. El acumulado de lo que va del año, entonces, en apenas 3 meses, 11,8%, casi 12% en solo 3 meses del año, altísimo en este caso el acumulado, y la interanual 54,7%, es decir, comparado marzo del año pasado con marzo de este año. 17,9% en educación, y acá están los rubros que más aumentaron en el mes de marzo. Claro que en el caso de la educación mucho tiene que ver lo estacional, pero no es todo estacional lo que ha aumentado, claro está. Ahí está, prendas de vestir y calzado, 6,8%. También pesa la nueva temporada, pero este es el dato más preocupante y donde nos vamos a detener ahora, porque en alimentos y bebidas no alcohólicas la suba en marzo fue 6% por encima de la inflación promedio, que fue 4,7%, y ese es el dato más preocupante, y por eso estamos viendo los niveles de pobreza que han vuelto a crecer en la última medición de marzo del INDEC. Y acá está lo que vos decías, Mariana, más desarrollo de lo que tiene que ver con la inflación de los alimentos. 6% aumentaron en el mes de marzo, por encima, claro está, del promedio. Y como siempre decimos, quien más lo sufren son los que menos tienen este número. 15,8% acumulado en el primer trimestre y 64%, siempre hablando de alimentos, el interanual, 64%. Y vamos a ver ahora 10% en relación, casi un 10% en relación al acumulado de inflación general. Exactamente. Y vamos a ver ahora cuáles fueron los alimentos que más aumentaron. El tomate redondo, 31,3%. Esto sí, por supuesto, tiene que ver con una cuestión de estacionalidad. Pero fíjense el pollo, 25,4%, solamente en un mes. Ese es el dato más preocupante. El pollo sustitutivo de la carne venía aumentando fuerte en enero y en febrero. En marzo baja un poco, pero lo cierto es que el pollo entero, en este caso, 25,4% en el mes. Algo nos adelantaba incluso un carnicero que también tenía una pollería la semana pasada cuando hablábamos de los precios. Acá otro tema también, la leche entera y queso cremoso, 9,4% solo en el mes de marzo de aumento. Vamos a ver ahora el resto de las placas. El pan de mesa, 8,6%, y la yerba mate, 6,9%. Estos son todos alimentos. Hay muchos más, por supuesto. Elegimos para mostrarles algunos que tienen que ver con la canasta básica, lo de primera necesidad, y que están muy por encima del promedio de la inflación, que fue 4,7%. Y para seguir hablando de esto, ya estamos en contacto con Ismael Bermúdez. Allí está Diego de Marco también. Muy buenas tardes para los dos. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo están? Bueno, Ismael, me pego a un dato que daban recién Ariel y Mariana, y que tenía que ver con la inflación interanual, 54,7, y la de los alimentos interanual, 64 puntos. ¿Cómo se explica estos 10 puntos de diferencia y lo que ellos decían, ¿no? ¿Sobre quién impacta más esta inflación sobre los alimentos? Bueno, impacta más sobre los sectores de menores recursos. ¿Por qué motivo? Porque ellos destinan una porción mayor del ingreso, del magro ingreso que tienen, lo destinan, ¿qué? Fundamentalmente a comprar alimentos, en algunos casos los servicios también del hogar, que aumentaron mucho, y en el promedio, digamos, seguramente un sector de menores recursos no gastó en turismo, quizá no gastó en una prepaga porque se atiende en un hospital público, pero evidentemente no puede sustraerse de alimentarse, y aunque vaya comido de segundas marcas, haya hecho compras de segunda marcas, aún así tenemos estos aumentos. ¿Hay alguna explicación, Ismael, de por qué siempre es superior la inflación sobre los alimentos que la inflación promedio? Bueno, en gran parte en esta oportunidad tiene que ver con el hecho de que la Argentina
Argentina es un país exportador de alimentos y, lógicamente, si aquel que exporta tiene la posibilidad de vender al exterior, le pagan en dólares y aquí el dólar prácticamente subió un 130%, prefiere vender afuera antes que venderlo en el mercado interno, salvo que el mercado interno se vaya alineando con el precio internacional y que es lo que ha estado pasando. Ustedes miren, recién ustedes dieron datos del mes de marzo. Ahora, cuando uno mira en la comparación interanual, yo acá tengo la lista del propio INDEC y le está marcando lo siguiente. Fíjate vos, harina de trigo, ¿cuánto dice que aumentó? Harina de trigo dice que está ahí 180%, 160%, perdón. En un año. ¿El pan de mesa cuánto aumentó? 80%. ¿Qué es lo que sucede? Esto es lo que nos está indicando todavía. Todos los derivados de la harina tienen todavía un recorrido hacia arriba de incremento de los precios muy pero muy fuerte, porque el insumo básico tuvo este aumento del 160% y el pan quizá aumentó el 80%, en algunos casos quizá el 100%, los fideos aumentaron en un año el 100%, y bueno, todavía tienen un recorrido para adelante. El otro tema que está agravando la situación son estos acuerdos que se van a anunciar en el día de mañana. ¿Por qué motivo? Porque fueron tan conversados, tan idas y vueltas, etcétera, que en el curso de estos días del mes de abril hubo fuertes remarcaciones de precios. ¿Para qué? Para entrar ya con un colchón de precios elevado a la hora de hacer estos anuncios. Entonces, seguramente en abril no vamos a tener una baja de la inflación, como dicen desde el gobierno, sino que ya se está hablando de que también vamos a tener una inflación de más del 4%, con mucha incidencia en todo lo que tiene que ver con el rubro de alimentos. Ahora, la próxima semana se va a conocer los valores de la canasta básica y ustedes van a ver que la canasta de pobreza y sobre todo la canasta de indigencia le va a estar dando un aumento, no del 64%, sino todavía mucho más, porque los rubros que más aumentaron son los alimentos básicos que tienen que ver con la medición de la línea de pobreza y de la línea de indigencia. Ahora, Ismael, parece, perdón Diego, pero parece un círculo vicioso, o sea, no terminamos de salir nunca, un laberinto, decimos, bueno, a ver, ¿cuándo se termina? Y pareciera que es, digamos, imposible, porque hablábamos de marzo de una inflación que nadie esperaba, salvo el presidente, evidentemente, por lo que dijo ayer, y ahora estamos hablando de abril, que también puede llegar a ser una inflación importante por esto que vos recién estabas marcando. Bueno, sí, ustedes no olvidemos lo siguiente, el presupuesto nacional se hizo con una pauta inflacionaria del 23% punta a punta para todo el 2019 y ya se está hablando punta a punta de un 40% y estamos recién en los primeros días de abril. Imaginemos, ¿no?, todavía todas las recálculos de inflación que pueda haber, porque prácticamente, bueno, faltan como 9 meses para terminar el año. Ya lo vimos el año pasado, comenzaron con el 10 y terminamos con un 47,6%. Hoy está toda la incertidumbre de tipo económica, la incertidumbre fiscal. Hoy, cuidado, hoy se modificó el presupuesto y lo aumentaron el gasto en 16.000 millones de pesos. Cada vez más se aleja la idea esta del déficit primario cero. Ya es la tercera modificación del presupuesto que hicieron y siempre hacia arriba aumentando el gasto público. Entonces hay una fuerte falta de creencia o falta de confianza en el equipo económico. Hoy el Banco Central dijo que, bueno, va a quedar la banda fija entre el máximo y el piso y lo van a tratar de dejar el tope del dólar fijo hasta diciembre, pero días atrás dijeron que iban a hacer otra y lo están modificando todo día sobre la marcha y eso lógicamente agrega mayor incertidumbre y estamos en un año electoral y también hay que agregarle las incógnitas que puede llegar a plantearse en el curso de los próximos meses porque, bueno, todavía no sabemos quiénes son los candidatos efectivos, pero hay todo tipo de especulaciones sobre cuál puede llegar a ser el resultado electoral y, bueno, y sabemos que muchos fondos del exterior, hoy fue un caso, hoy el dólar aumentó porque un fondo muy importante del exterior que tenía peso lo pasó al dólar y está la idea de que estos fondos quieren pasar las elecciones en dólares con el dinero fuera del sistema y no adentro del sistema y eso agrega una incertidumbre muy fuerte en una variable que es clave en la Argentina, que es la variable del dólar. Ahora, Ismael, el gobierno está con alta inflación, enero alta, febrero alta, marzo mucho más alta y baja en el consumo. ¿Se le quemaron todos los papeles respecto de la política económica que venía llevando adelante?
Bueno, esto en primer lugar lo que está marcando es lo siguiente. No tenemos inflación de demanda. No es que los precios aumentan porque la gente está consumiendo más. Al revés, la gente está consumiendo menos. Lo que tenemos es una fuerte inflación de costos. Una, por el tema de lo que subió, todo lo que subió el precio del dólar. Todas las tarifas públicas, que son precios regulados por el Estado la estuvo modificando, incrementando los costos. Ahora hay paritarias, y si bien las paritarias están cerrando por debajo de la inflación, para muchas empresas o para todas las empresas, eso también va a significar un aumento de costos. Por lo tanto, por lo menos esa es mi apreciación, no hay en el horizonte la posibilidad de que haya una baja de la inflación. Vamos a seguir con una inflación muy alta por la incertidumbre, porque tenemos una inflación de costos muy grande. No olvidemos que en abril se vuelve a modificar el precio del gas en el curso de este trimestre. En mayo ya está pautado un aumento del 7,5 en las prepagas. Sí. Entonces, todo eso empuja y alienta una mayor inflación, y por lo menos de aquí a junio, julio, no hay en el horizonte ninguna posibilidad de que la inflación esté bajando, sino que se va a mantener en guarismos muy, pero muy elevados, del 4,7, quizá abril sea del 4%, pero siempre índices que vuelvo a señalar, estamos hablando de un interanual del 54,7%. Yo le pregunto a un jubilado o a un trabajador, ¿le aumentaron la jubilación un 54%? ¿Le aumentaron el sueldo un 54%? Ver, los jubilados han perdido más de 20 puntos. Sí, eso. Repetinos cuál fue, no para alegrarnos, por supuesto, pero cuál fue el aumento real que tuvieron los jubilados a partir, además de todo el debate que surgió por el cambio de la fórmula. Bueno, los jubilados, bueno, no tengo exactamente el dato aquí preciso, pero contra una inflación del 54,7, los jubilados deben haber recibido un 30%, o sea, están 24 puntos por debajo de la inflación. El último dato del Ministerio de Trabajo sobre salarios registrados, no en negro, sino los que están en blanco, le dio 30,9 contra una inflación del 54,7. Mire toda la pérdida salarial que hay. Entonces nadie puede responsabilizar ni al jubilado, ni al trabajador, ni a los indigentes, ni a los pobres de que tenemos inflación. Esta es una inflación de costos orquestada por el propio gobierno, con todo lo que tiene que ver con los precios regulados y con la disparada del dólar, que con esta conferencia de prensa del día de hoy el Banco Central está revelando que no tiene ninguna posibilidad de estar controlando un precio clave de la economía, como es justamente el valor del dólar.